Bueno, buenas tardes. Gracias a quienes vinieron aquí a la presentación de nuestra plataforma Aquí en Elijo. Este proyecto que venimos trabajando todo el año en él, desde el diseño de la metodología, las encuestas que se realizaron a los candidatos y candidatas. Y hoy pueden encontrar ustedes 300 perfiles completos de candidatos y candidatas a elección popular para el 28 de noviembre. Y en total 1.312 perfiles, como les dije solamente 300 están completos, pero los que están incompletos, que fue porque los candidatos y candidatas no han respondido a la encuesta, tienen también investigación propia que hemos hecho a lo largo de este año en Contracorriente. Y entonces, bueno, eso es un poco, vamos a explorar la plataforma, y estoy aquí con Otto Argueta, que fue parte del equipo en la creación, en el diseño de la metodología y de la encuesta, y él nos va a presentar algunos resultados generales de análisis de la opinión de los candidatos y candidatas en diferentes temas de agenda pública. Tengo aquí a María Celeste Maradiaga también. Ella fue encuestadora, pero también ella es periodista de Contracorriente y ha estado pues siguiéndole la pista a estos candidatos y candidatas, y ha trabajado pues muchísimo desde los últimos meses, y pues tendrá muchas experiencias que contarnos también. Está haciendo algunos análisis de temas específicos, como la opinión que han tenido los candidatos y candidatas con el tema de las sedes, o con también la influencia religiosa que tiene en los candidatos en los diferentes temas de agenda pública, sobre todo temas de derechos sexuales y reproductivos, y que ustedes pueden encontrar esos análisis también en contracorriente.red. Y tengo aquí a Laura García, también periodista, también ha trabajado en las encuestas en varios meses, y ha pues también ha hecho análisis de todo lo que estos candidatos y candidatas han dicho, y que yo creo que también ha servido mucho de insumo para el trabajo de todo el medio y de todos los periodistas. Este equipo que creó esta plataforma es un equipo bien grande. De hecho, aquí está Francis Calix también, que ha estado trabajando en las bases de datos de una muestra que es muy grande, pero es que también tenemos una gran cantidad de personas que van optando a cargos de elección popular. Sandra Ruiz, que no está aquí, pero ella ha sido pues la tecnóloga detrás de todo esto que ven, junto con la organización Ideas Complejas de México, que nos ayudó a diseñar y a poner esto en una plataforma que fuera fácil de ver, fácil de descargar en los teléfonos, y que tenga información pues sumamente precisa para que la gente pueda ver estos perfiles lo más rápido posible y no le quite pues tanto tiempo. Igual, si la gente quiere profundizar en los perfiles, hemos hecho perfiles de candidatos muy específicos que también pueden encontrar en nuestra sección de la jungla electoral. O sea, al final, Aquí en Elijo, esta plataforma es parte de todo un proyecto de cobertura electoral que hemos creado en Contracorriente desde 2017, el proyecto de la jungla electoral, también el proyecto de fact-checking del polígrafo, y pues ahora esta plataforma de Aquí en Elijo, que bueno, que es una plataforma que va a quedar ahí de insumo para la gente, para que siga monitoreándolo. Y bueno, tenemos aquí a Esther Anino, que ella, sí, ahora sí me escucha, ¿verdad? Sí. Perdón, Esther, todo el rollo me lo estaba echando y no estaba oyendo. Esther es parte de la audiencia de Contracorriente, y también pues la invitamos para que ella nos cuente cómo lo ve desde ese lado, ¿no? Nosotros vamos a contar cómo fue que lo hicimos, pero Esther pues nos puede contar pues la utilidad que esto puede tener para la ciudadanía ahora para el 28 de noviembre, pero también cómo lo vamos a seguir utilizando cuando entre en el poder el nuevo gobierno. Entonces, bienvenido, bienvenidas, y gracias a quienes están aquí. Vamos a iniciar con Otto, para que nos cuente un poco cómo hicimos esto, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuáles fueron las preguntas? O sea, ¿cómo fue que se pensó en esta metodología para esta cantidad de gente? Y bueno, y sé que también hay análisis generales de lo que de que los candidatos opinaron sobre temas de agenda pública que son muy importantes en este contexto actual. Entonces sí, ahí ya te doy la palabra.
La metodología que se utilizó tiene dos grandes partes. La primera es una investigación documental, periodística propiamente dicha, que se hizo para cubrir los primeros campos, los campos más cualitativos y específicos de cada uno de los candidatos y candidatas. Esa es la primera estrategia que se utilizó. Se utilizaron diferentes fuentes públicas para hacer esto, otras bases de datos que están ya disponibles para todas las personas para sus consultas, y se hizo pues un examen de los documentos también del Consejo Nacional Electoral, y de esa manera se fue construyendo los campos que ya voy a mencionar que cuenta pues este portal. La segunda parte fue una encuesta que se hizo de forma estandarizada y que tenía un total de 42 preguntas organizadas en diferentes campos también, que lo que busca es una estandarización justamente de respuestas, de preguntas, para poder encontrar cuál es la variación que hay en las respuestas. Pues debemos decir que las preguntas fueron estructuradas de diferentes formas. Primero hubo preguntas que fueron directas, preguntas cerradas, en donde las opciones de respuesta serán sí, no, o se abstiene de responder, el famoso no sabe, no responde. Otras preguntas eran de selección. Ahí pues había dos formas específicas, una selección cerrada con una sola opción, o la posibilidad de seleccionar múltiples opciones, que por supuesto ya estaban previamente definidas. Y la tercera eran preguntas libres, de respuesta libre, en donde las personas, las encuestadoras, pues tuvieron que escribir qué decía cada una de las personas. Todas las preguntas tuvieron una opción que era la de otros, y por supuesto especificar. Y esto es muy importante mencionarlo porque en ese campo es donde se encuentra una diversidad de respuestas que es realmente muy enriquecedor poder entrar y ver qué es lo que dicen los candidatos cuando no se sienten cómodos de responder a una pregunta cerrada. De hecho, nos contaron, y bueno, ya lo contarán ellas mejor que yo, que muchos decían, esta encuesta está mal hecha, porque nada peor que pedirle a un político que sea concreto con sus respuestas, porque usted lo que está haciendo ahí es cerrarle el amplio margen de la demagogia política, que es lo que pues son especialistas. Entonces, al forzar a un político a responder sí, no, o tener una lista de respuestas posibles, es un ejercicio, creo yo, que ha sido muy innovador. Bien, esto se organizó entonces en unos campos. El primer campo tiene una sección de información general acerca de la persona, su nombre, su edad, su género, todo eso con autoadscripción, y ahí pueden encontrar ustedes unas bellezas de respuestas. Luego también creencias o prácticas religiosas, la confesión, ¿no? Cómo se definen a sí mismos, el nivel educativo y la adscripción étnica. Luego hay una sección que esta es de la parte periodística, que tiene que ver con los negocios e inversiones. Ahí se hizo una investigación documental para lograr identificar pues qué tienen, empresas, asociaciones, de qué son parte, y lógicamente también los contratos que tienen con el Estado. Hay una parte de antecedentes legales, que también fue parte de la investigación periodística, donde se pone ahí pues de qué han sido denunciados, ¿no? Independientemente de cuál fue el resultado de esas denuncias. Denuncias públicas todas, ¿no? Lógicamente que están sustentadas por las instituciones debidas. Luego, y esto es parte de la encuesta, una serie de preguntas sobre la trayectoria política, es decir, cuál es su partido actual, pero desde cuándo participa en la política, desde qué partidos ha cambiado, por qué cambió, si ha sido parte titular de un puesto público, si no lo ha sido, por qué no lo ha sido. Hay unas respuestas ahí anecdóticas geniales, que ya se las dejamos para después, para que las exploren. Si ha participado como titular de un puesto de dirección del partido político, ¿por qué no lo ha hecho? Y por supuesto, lo que tiene que ver pues con las razones por las cuales está en la política. Luego hay una sección de ideología política, de cómo se define a sí mismo ideológicamente, con la opción también de poner lo que él quisiera o que ella quisiera fuera de las respuestas que ya se habían determinado. Hay una sección después sobre cuáles son las prioridades de su gobierno, y ahí también hay una variabilidad gigantesca, y es muy interesante ya en el análisis poder ver cómo un candidato a alcalde
tiene como prioridades prerrogativas que son más bien propias de un candidato a presidente, o viceversa, un candidato a presidente que tiene como prioridades cosas que son propias de un alcalde. Le podríamos decir, haciendo un presidente haciendo micromanagement de un país. Y luego tenemos una última sección en donde se le preguntó a los candidatos cuál era su posición ante temas de agenda pública, y se seleccionaron 24 temas que van desde las sedes, pasando por la explotación minera, privatización de jubilaciones, privatización de servicios públicos, los roles de la policía militar, la posibilidad de una reforma policial y militar, la enseñanza obligatoria de la religión, matrimonio igualitario, posición ante el aborto, hasta llegar a la reelección, la reinstalación de la MASI, y así sucesivamente hasta la pena de muerte. Entonces son temas de debate público, ahí en los cuales se les encajó a los candidatos a decir sí, no, o se abstiene de responder. Antes de mostrar unos ejemplos rápidamente, porque yo sé que hablo mucho, en el portal aparecen las preguntas tal cual fueron respondidas por cada uno de los candidatos, especialmente en aquellas en donde podían expresarse fuera de las opciones de respuesta. Es decir, cuando se les preguntaba otros o especificar, ahí lo que ustedes ven es exactamente lo que ellos dijeron. Digo esto porque hay respuestas, por ejemplo, en ideología, que cualquiera podría decir, eso no es una ideología. Sí, pero es lo que el candidato dijo. Y entonces eso es lo que justamente es muy enriquecedor. O, por ejemplo, cuando se le pregunta por qué no ha sido titular de un cargo público. Y un candidato dice, porque no me gusta la política. Y resulta que está candidato a reelección por cuarta vez. Entonces hay unas discrepancias así muy interesantes de analizar para profundizar en la decisión que van a tener el día del 28 de noviembre. Cada perfil es individual, pero es posible hacer también análisis generales, análisis con la base de datos que se tiene. Y aquí sí quisiera proyectar un poquito solo para dar algunos ejemplos. Se van a estar publicando análisis de esta naturaleza. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver un tema que elegimos, la confesión religiosa de los candidatos. Estos son porcentajes. Nos damos cuenta rápidamente que tenemos una mayoría que es católica y luego tenemos una buena parte que es evangélico pentecostal. De ahí el resto se divide entre mormones y a un grupo, muy importante grupo, de personas que dicen no tener ninguna religión. Y ahí los categorizamos como algunos ateos, otros que dijeron directamente no creyentes, pero que directamente dijeron no tener una confesión religiosa. Y luego están pues hay unos judíos, cosas por el estilo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es tratar de estudiar qué tanto esto influye en la posición ante temas de debate público. Podemos pasar por favor a la siguiente. Bueno, aquí lo tenemos por partidos. Aquí se eligieron nada más los partidos más grandes, si se puede decir, para ver cómo se distribuye esto y pues lógicamente sí se mantiene el peso de católicos y evangélicos en la mayoría, pero empieza ya esa es más o menos la distribución general que ustedes pueden ver más o menos por partidos. Pasemos a la siguiente. Y acá empieza lo interesante. Por ejemplo, la posición ante la legalización de las drogas. Pueden ver ustedes claramente que la mayoría de personas están en desacuerdo. Pero si uno compara la columna de personas católicas con personas evangélicas, pues hay un acuerdo en que están en desacuerdo. Pero ¿dónde está lo interesante? En la parte del grupo de ninguna religión, porque entonces ahí se empieza a matizar y empezamos a observar qué tanto influye en la confesión religiosa en los temas de debate público. Y al presentar una mayor distribución en el grupo de ninguna religión, uno puede pensar que ahí hay menor nivel de influencia religiosa. Pasemos a la siguiente, por favor. Esto es sobre la enseñanza obligatoria en las escuelas, de la religión en las escuelas. En el mundo católico, de los candidatos, podemos decir que hay una mayoría, arribita de la mitad, que está en desacuerdo. Pero en el mundo de los candidatos evangélicos hay casi un empate, ¿no?
la opinión está dividida entre quienes dicen que sí, debería ser obligatorio y quienes dicen que no. Pero luego en el grupo de los que no tienen ninguna religión, es prácticamente todos los que opinan que no se debería enseñar la religión obligatoriamente en las escuelas. ¿Qué nos dice esto? Nos empieza a dar un indicio de cómo la confesión religiosa afecta la posición ante los temas de debate público. Pasemos a la siguiente, por favor. Empezamos a ver ese patrón, por ejemplo, con el tema del aborto, por 3 causales. Nuevamente, se repite un patrón de desacuerdo entre las 2 confesiones mayoritarias, pero luego en donde no hay religión, están de acuerdo en que se debería legalizar. Quiere decir que las personas que confiesan no tener una confesión religiosa parece tener un distanciamiento más hacia del tema de lo moralista y posicionarse más en el ámbito legal de la discusión. La siguiente. Lo mismo aparece en el tema del matrimonio entre parejas homosexuales. Nuevamente, hay un desacuerdo claro entre las 2 confesiones religiosas mayoritarias y luego en la parte de ninguna religión, es decir, que no tienen confesión religiosa, se balancea nuevamente la opinión. La siguiente. Esto es, por ejemplo, la posición ante las sedes. Aquí cambiamos, dejamos ya el tema religioso y entramos solamente a algunos ejemplos. Como podemos ver que la mayoría de alcaldes y la mayoría de diputados y los presidentes, candidatos a presidentes, pues dicen estar en desacuerdo con las sedes. Ustedes podrán decir, eso no es cierto. Bueno, eso respondieron. Ahí que la persona que vote juzgue si la respuesta está acorde con la acción política. La siguiente. Tenemos con el tema de la reelección presidencial, por ejemplo, ocurre lo mismo, la mayoría de los candidatos están en desacuerdo con que no se debería reelegir. Sí, tenemos ahí hasta todos los presidentes que contestaron la encuesta dicen estar en desacuerdo, candidatos a presidentes. Faltan un par ahí que podrían dudar un poco del resultado. Bueno, siguiente. Y tenemos preguntas, por ejemplo, como la reinstalación de la MASI. Curiosamente, casi todos están de acuerdo. Candidatos a que se reinstale la MASI. Ustedes podrían decir claramente, ¿será que eso es cierto? Pues ya juzgará usted después de votar. Bueno, dejo ahí nada más. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta ha sido toda una experiencia, en realidad, en cuanto a no me voy a extender mucho, pero en cuanto a ser joven y conocer de primera mano a candidatos y conocer sus posicionamientos, sus propuestas y su trayectoria, ¿no? Y ya encerrándolo ya en esa pregunta, pues yo creo que son los temas que van más en torno a legalización del aborto por las 3 causales, matrimonio igualitario, legalización de las drogas. Esos son los temas en los que definitivamente creo yo que nos encontramos con candidatos que se cerraban de una. Y a mí me parece pertinente mencionar que al empezar estas encuestas, sí se sentían como un tanto ansiosos o bueno, sí hubieron ocasiones en donde ya no nos querían contestar la encuesta y volvíamos a llamar y no querían contestar. Entonces, ya cuando llegaban a este punto de la encuesta se cerraban, muchos decidían no contestar, muchos se ponían ansiosos y ahí es donde recordábamos esta opción de que no, estaba la opción de que no contestaran, ¿no? De que en el perfil como tal y en la encuesta apareciera de que ellos eligieron no contestar esa pregunta. Entonces, muchos se iban por ahí, muchos decían que no porque iba a parecer de que ellos no querían responderla y que esto y lo otro. Entonces, en estos temas, ¿verdad?, que muchos denominarían sensibles, es cuando costaba muchísimo obtener una respuesta por parte de ellos. Y a mí me interesa, o sea, quiero mencionar que a medida fue avanzando esto y a medida pensaría se va regando la voz, ¿verdad?, de que estos proyectos se realizan o estas herramientas se están desarrollando, muchos candidatos están como más alerta o ya están sabidos de este tipo de encuestas, porque de hecho con Laura hace poco asistimos a una manifestación en donde
tuvimos la oportunidad de casi encuestar a un candidato, ¿no? Y de una dicen, pero esas son las encuestas que hablan del aborto o del matrimonio homosexual, porque yo eso sí no quiero. Entonces nos quedamos como... Y ahí es donde uno menciona, ok, candidato, pero usted tiene la opción de decidir no contestar estas preguntas. Y en muchas ocasiones sí aceptan, que fue en esa ocasión, justamente uno aceptó y otro no. Otro dijo que no, que en realidad no le interesaba. Y antes de esto habían personas que de hecho sí mencionaban y decían que no contestaban este tipo de encuestas porque se podía tergiversar lo que ellos decían o se podía malinterpretar y ellos tenían que cuidarse de cualquier cosa y uno se queda como, pero si son cosas que todos queremos saber en realidad. Entonces, definitivamente esos son los temas que hacen que ellos se pongan como un tanto más tensos y sí creo que cuesta muchísimo tener respuesta en esto. Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad, debo confesar que a mí me gusta mucho observar a los políticos. Me gusta muchísimo, muchísimo y fue una gran oportunidad ver de primera mano, conocer a todos los candidatos. Básicamente hablé con candidatos de todos los departamentos y había también una tendencia dependiendo de cada departamento, supongo que lo notaste. En ocasiones cuando les preguntaba, les costaba mucho ubicarse en una ideología política. Hablaba con personas de partidos que según sus estatutos son socialdemócratas y me decías, no, es que yo soy de derecha. Y no podía ahondar en esas cosas porque se me iba el tiempo y se me iba a ir el candidato, pero pensaba mucho en ese tipo de cosas, que cómo pueden afiliarse a un partido con el que vos supuestamente no estás de acuerdo, según lo que vos me decís, no te alineás con su ideología política. Esto era constante aún aquí en Francisco Morazán, el departamento político de Honduras, y aún más en departamentos abandonados, un poco olvidados, allá por Choluteca, por Valle, cosas que de verdad me dejaban pensando y que yo pues ya no podía seguir hablando con ellos porque me dejaban de contestar. De hecho, tuvimos que quitar como 6 preguntas del cuestionario porque algunos candidatos se iban, nos dejaban de contestar, nos colgaban y eran preguntas que a mí me interesaban mucho, o sea que yo sé que a la ciudadanía le interesaría muchísimo saber. Eran temas de agenda pública, sobre cuestiones de fuerzas de seguridad, sobre cuestiones institucionales, pero pues si no contestaban y se iban, tomamos la decisión en conjunto de eliminar esas preguntas del cuestionario. Me parece que también el nivel de escolaridad es bajo en todos los candidatos políticos. Fue muy raro el candidato que tenía un título universitario o mucho más raro que tuvieran un posgrado. Y aún yo personalmente también tuve la base de datos de las primarias y fue quien depuró la base de datos de los candidatos que quedaron y los que no, y yo aún así me fui a buscar los perfiles de los antecedentes de denuncias de los candidatos que quedaron fuera en las primarias, y curiosamente en los 3 partidos más con mayor militancia en Honduras, los candidatos que van para las generales eran los que tenían antecedentes de denuncia. Y yo decía, pero ¿cómo es esto posible si quedaron los candidatos con antecedentes penales limpios? Quedaron fuera en las primarias. Y esto fue una tendencia también en las alcaldías, en las diputaciones y en las presidencias. Eso. Esther, que estás en la zona norte de Honduras, ¿cómo ves esta herramienta? ¿Qué valor agregado crees que da justamente en estas elecciones que no son tan, bueno, que preocupan, ¿verdad? Que están en un contexto de mucha violencia, de mucha desinformación. ¿Cómo ves que puede ser útil esto para la ciudadanía de cara a las elecciones, pero también de cara a un nuevo gobierno? Pues mira, definitivamente no es lo mismo un voto educado, un voto informado, a lo que, bueno, no sé si todo el mundo lo ve así, pero
pero yo miraba antes, o los que están alrededor mío, ¿verdad? Que o es herencia de partido familiar, o que suceda que, digamos, a mí desde pequeña me chocaba que cuando uno tiene que votar por el menos peor, ¿verdad? Pero realmente, ¿cuánto estudiamos a nuestros candidatos? Siendo el voto no solamente el primer deber ciudadano, sino que aparte es lo único que tenemos en nuestro poder. O sea, en nuestro poder tenemos votar y fiscalizar. Claro, podemos aportar a la sociedad a través de cómo nos movemos y nos conducimos todos los días de nuestra vida, pero el más grande poder que tiene uno es el del voto. Entonces, a mí me parece súper bien, me encantan las preguntas que están, sobre todo porque abordan temas candentes, digamos, o sea, el tema de las sedes, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, el tema de violencia doméstica, y todos estos temas que, bueno, que se van perdiendo, ¿no? Porque hay como mucho conflicto que tenés que elegir el conflicto en este país para ver a qué le pones atención, porque hay muchas cosas al mismo tiempo. Y luego está nuestro ejercicio ciudadano, que en realidad es, o sea, vos en tu poder tenés para votar por un presidente, ¿verdad? Y puedes votar por un alcalde, y en mi caso son 20 representantes. Y entonces a mí en el pasado me ha sucedido, igual un poco lo que estaban hablando ahorita de cuando hicieron las encuestas, que no hay información disponible. Y entonces, claro, los políticos andan haciendo su campaña los fines de semana, pero o no les gusta o no han tenido tanta exigencia en dar a conocer sus creencias, sus planes de gobierno. Y entonces, ¿cómo nos dejan a los ciudadanos? ¿Bajo qué información vos vas a tomar la decisión más importante que podés tener, hablando desde la política, ¿cierto? La decisión más importante que vos podés tomar cada 4 años y no tenés la información para tomarla. Yo creo que es una herramienta que definitivamente va de la mano con otras cosas que se han hecho, ¿no? en años anteriores, pero sobre todo que al menos los políticos vayan a sentir que sí habemos gente que está poniendo atención a quiénes son, porque quiénes son ellos es quienes somos nosotros también, ¿sabes? Porque ellos son los que están, o sea, yo tengo 20 personas que me están representando en el Congreso. Existe poca fiscalización, por ejemplo, yo he tratado de comunicarlo con diputados para preguntar cosas, pues, o sea, cosas que a mí me interesan, saber qué están pasando y cómo me están representando, y no hay una comunicación directa. Entonces, ¿cómo ellos comulgan realmente con la ciudadanía dentro de 4 años? Y si no tenés la información disponible, vos no sabés cuántos diputados hay, por ejemplo, que sí están representando ciertas cosas. O en el caso de los departamentos que podemos ser afectados por las sedes, por ejemplo. ¿Cómo tomamos cartas en el asunto si no tenemos esta herramienta? Yo la estuve viendo bastante, me encantan las preguntas que hicieron, y también me llama la atención y me gusta la parte donde, no es que no me gusta que no hayan contestado, sino que está que no hayan contestado, porque vamos, yo creo que deja mucho que desear un representante que no te puede decir cómo te va a representar, o que les dé miedo ser auténticos y honestos sobre sus propios pensamientos y sobre las personas que son. Entonces, ¿qué va a pasar si ellos no tienen o sea, lo típico de cuando no tenés una posición, entonces estás en la posición errada, ¿verdad? Porque estás como en los grises. Y entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando se tengan que enfrentar a estos conflictos tan álgidos que nosotros tenemos en este país? Y sobre todo, bueno, cuántas veces se han dado, ¿no?, sesiones a horas de la madrugada para cambiar cosas que van a tener un impacto durante décadas, que van a tener un impacto sobre todos nosotros. Y eso me llamó muchísimo la atención de la herramienta que han desarrollado, porque sí me fijé, por lo menos en Cortés, hay un montón de diputados que no quisieron, me estoy concentrando en mencionar los diputados porque son los de mayor cantidad, ¿no?
que no pudieron contestar las preguntas. Y entonces, pues es como los silencios, ¿verdad? Los silencios hablan por sí mismos. Y creo que eso pues nos da mucha información, aunque ellos no contesten, nos da muchísima información sobre ellos mismos y sobre lo que podemos esperar, ¿entendés? O sea, si ahora yo sé que si queda X diputado, yo puedo ver en esta herramienta cuál es su posición y ya sé a qué atenerme, ya sé en qué bajo qué circunstancias no va a tener posición, o también, incluso, cosas que se me están viniendo a la mente, ¿verdad? Que tal vez empiezan a discutir un tema, digamos en un año empiezan a discutir un tema en el Congreso, y si yo sé que diputados quedaron en mi departamento y yo puedo entrar a contracorriente y ver su perfil, sé qué posición pueden tomar. Entonces yo desde mi individualidad puedo hacer intentos por comunicarme y fiscalizar a mis representantes o dejarles saber cuál es mi posición, qué quisiera yo, ya que ellos vayan a votar y me tomen en cuenta, ya pues es una cuestión del desempeño de ellos, ¿no? Pero por lo menos es una herramienta que a mí me ayuda a hacer mejor mi deber ciudadano, que es votar, y ojalá hacer el mejor voto que pueda hacer conforme a mi situación, a lo que yo tengo en mi mente, a lo que yo tengo en mi visión del país que yo quisiera para el futuro, y eso, y ojalá que pues se use para eso, pero sobre todo qué hacemos después de las elecciones. No vale solo educarse para votar, ¿verdad? Sino tener esta información en la mano para poder fiscalizar, para poder preguntar, para poder exigir y para podernos involucrar un poquito más como individuos, porque bueno, tenemos un país bien difícil que va a ocupar de muchos para salir adelante. Muchas gracias, Esther. Y antes de abrir a preguntas del público, si tienen alguna, yo quisiera preguntarle a Otto, ¿qué sigue después de esto? O sea, ¿qué más información podemos sacar de todo esto que ya está colgado ahí? Vamos a seguir actualizando si los candidatos y candidatas quieren contestar la encuesta ahora, si fue que no nos contestaron el teléfono por cuestiones de seguridad, lo que sea, ahora mismo nos pueden contestar el teléfono, pueden atender a nuestras llamadas, pueden atender a nuestras citas para las encuestas, pero digamos que otros análisis podemos sacar ahora y justamente después, ¿cuál es el reto de que esta herramienta se mantenga vigente? Definitivamente se puede, esta es una herramienta viva, es decir, se puede continuar alimentando en la medida en que los candidatos pues respondan a la encuesta, y eso por supuesto es en beneficio de un voto informado, un voto más construido ciudadanamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una serie de análisis que se pueden hacer y que todos van orientados a la coherencia, y eso es muy importante. La ideología en un partido político no se resume únicamente a diferencias de color de banderas y de camisetas y de playeras o de canciones o de frases. La ideología en un partido político es programática, quiere decir, define una serie de principios que se traducen en programas de gobierno, en orientaciones de conducción de un país. Entonces, la ideología va más allá de una retórica, va más allá simplemente de poner categorías, nombres, consignas a una propuesta política. La ideología es un programa de gobierno y en efecto es una orientación muy importante para la ciudadanía, el poder saber el conjunto de valores y principios ideológicos que rige el programa de gobierno que se propone. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nuestras tradiciones partidarias en la región carecen de ideología. Lo que hay es demagogia ideológica. ¿Qué quiere decir eso? Hay posicionamientos y pienso, por ejemplo, en una analogía. Pienso en la analogía del fútbol. Es decir, tienen un equipo de fútbol que es de un color y otro equipo de fútbol que es de otro color. Pero al final de cuentas los dos están jugando el mismo juego, con las mismas reglas y con los mismos objetivos. En la política no funciona así. En la política hay colores diferentes, hay nombres diferentes, pero también hay reglas diferentes. Y eso se llaman programas de gobierno, programas políticos.
Eso no existe, digamos, en los partidos de nuestras tradiciones partidarias en esta región. Tenemos partidos que, como se decía en el siglo XIX, ¿cuál es la diferencia entre conservadores y liberales? Unos van a misa de 9 y otros van a misa de 12. Pero de ahí no hay más. En términos de programa como tal de gobierno, no ha habido diferencias coherentes con los discursos ideológicos. Eso es a nivel de partidos, pero luego cuando bajamos un escalón y vamos a ver cómo piensan sus candidatos, todavía es mucho más grave la situación, porque resulta que el candidato como tal no tiene ni siquiera la retórica de la demagogia política del partido, sino que tiene una serie de valoraciones y principios completamente individuales. ¿En qué se traduce eso? En decisiones que son discrecionales. Y es muy cierto lo que dice Esther, es decir, cuando un diputado no se adscribe a un programa de gobierno, a un programa legislativo, a un programa ideológico de partido, quiere decir que va a tomar las decisiones por su absoluta individualidad. Y ese es un problema, porque entonces no hay manera de poder tener una visión de conducción de un gobierno relativamente coherente y homogénea. Ese tipo de diferencias se pueden observar si tomamos, por ejemplo, el programa de gobierno, de gobierno que ha publicado un partido y tomamos sus valores principales, sus prioridades, y luego agarramos eso y lo cruzamos con qué dicen sus candidatos con la base de datos que tenemos. Y ahí podríamos ver, por ejemplo, si sus alcaldes o sus diputados tienen coherencia ideológica o en materia de prioridades respecto del programa de gobierno que están planteando. Ese es el tipo de análisis que se pueden hacer. Otro tipo de análisis que podemos hacer con esta base de datos, por ejemplo, es tomar un departamento, analizar cuáles son las problemáticas más grandes que tiene ese departamento y luego ir a los candidatos y ver qué proponen como sus prioridades y ver si hay una coherencia. Tomemos los alcaldes. Podríamos agarrar Tegucigalpa, muy simple, y decir, bueno, ¿cuáles son los problemas más grandes de la ciudad? A nivel de municipalidad, tenemos agua, basura, por ejemplo, tráfico, y ver qué proponen los candidatos a alcalde, y ver si hay coherencia o no hay coherencia. Ese tipo de análisis es posible hacerlos con esta herramienta, y es por supuesto lo que vamos a empezar a trabajar ahora que ya tenemos una muestra bastante grande de candidatos respecto del total. Gracias. Y bueno, a María Celeste, ¿qué mensaje le das a esos candidatos y candidatas que no quisieron responder esta encuesta? Hay 2 candidatos a la presidencia que faltan y son los que tienen más posibilidades de ganar. Nasri Asfura, quien además sí recibió nuestra llamada, o sea, sí tenemos prueba que hablamos con él para hacer esta encuesta, y al final no quiso, o sea, simplemente ya no nos habla. Y en el caso de Xiomara Castro, con quien también tenemos pruebas, que tenemos meses de estar solicitando encuestas y entrevistas y sigue sin darla. Entonces, ¿qué mensaje das? Y también, desde tu punto de vista, ¿cómo esto afecta a la libertad de prensa y el acceso a la información de las personas? El hecho que estos candidatos te hayan bloqueado. Y a vos específicamente, que fuiste la que seguiste a los candidatos presidenciales en este proceso. Bueno, es muy difícil definitivamente invitar, ¿verdad?, a que estos candidatos respondan esta encuesta, porque es como una especie de... tratan como de no hacer que uno llegue a ellos por ningún canal, de ninguna manera y de ninguna forma. Entonces, esto hace las cosas más difíciles. Traigo algo que dije anteriormente, y es cómo el proyecto ha ido avanzando y cómo somos conscientes de que muchas personas se van dando cuenta de él, para bien y para mal. Porque una vez está el lanzamiento de lo que es la plataforma, muchos han dicho, quiero llenar la encuesta, pero esto también ha hecho que muchos estén más alertas y no quieran llenar la encuesta. Entonces, el llamado es a que es el deber de ellos en realidad. No es como que estemos preguntando acerca de su vida personal o acerca de, no sé, cuántas veces come al día o cuestiones sino que es su deber, de hecho, y son temas de interés nacional, son temas que se discuten todos los días y son temas de los cuales
alrededor de ellos surgen muchísimas problemáticas que considero no tenemos ni un debate presidencial tampoco, entonces no tenemos la pauta en cuanto a opiniones y en cuanto a posturas de estos candidatos en estos temas. Así que para mí es tan sencillo tener una encuesta de 10 minutos, ¿verdad? Que es el promedio de duración de la misma, y ya tener la pauta de qué postura tiene este candidato conforme al otro. Entonces es algo sencillo, la verdad. Y esto definitivamente sí afecta muchísimo a lo que es la libertad de expresión en el sentido de tener la información al alcance, ¿no? Y estos datos al alcance y que todos puedan navegar en una herramienta como esta, pues, y que muchos no quieran dar esta información, sí es algo que definitivamente afecta. Y sí es algo que bueno, en una ocasión recuerdo que estaba hablando con un candidato a alcalde, creo, y al final de la llamada él me dijo algo así como, ok, pero la estoy grabando, tengo todo grabado, me dijo. Y yo como, o sea, de hecho, uno creo yo que no puede tomar la postura de, ¿y para qué? No sé qué, sino que yo le dije, está bien, me digo, en realidad esto va a ser público, no había salido a la plataforma todavía, pero sí le dije, tanto su información, su perfil va a estar junto a otros perfiles, y esto no es, en realidad, dice un dicho, ¿no? El que nada debe, nada teme. Entonces fue como algo bien raro porque haría un comentario así. Pero sí de mencionar esto, ¿verdad? Que definitivamente afecta no tener esta información al alcance para estos próximos comicios generales. Gracias, Laura. ¿Sentiste que algún candidato o desde algún partido político fue más difícil, por ejemplo? O sea, ¿qué partidos fueron los que más bloquearon el hacer esa encuesta o fueron más hostiles? Sí, hubo insultos de parte de los candidatos de todos los partidos. Hubo insultos, hubo acoso, pero sinceramente el más difícil fue el Partido Nacional. Que de hecho por ese partido fue que tuvimos que quitar algunas preguntas de la encuesta. Había mucho bloqueo, costaba muchísimo llegar a ellos, nos posponían entrevistas, que no, que mañana, no, que pasado, y así estuve yo atrás de candidatos por meses. Ese fue el partido que más bloqueo, del que más bloqueo sentí. Fueron muy hostiles, me duele decirlo, pero las mujeres de este partido, por eso a veces prefería llamarlas por teléfono, porque si me miraban aquí que parezco un palumpa yo en la vida real, y me miraban tan chiquita y que tenía que gritarles en persona, yo por eso prefería llamarlas por teléfono, y no me importaba si me decían, me posponían la entrevista, prefería hacerlo por teléfono, porque Otto me decía que tenía voz de fiscal, entonces yo ya me sentía mucho más cómoda llamándolos por teléfono. Eran menos hostiles, sí me dijeron mala periodista en una ocasión, pero el Partido Nacional fue el que sentí que me trató peor, vaya. Esther, te invito a que des un mensaje final, sobre todo a la ciudadanía, a la gente, para que vean la herramienta, pero también yo creo que hacer mucho énfasis en eso que has comentado, ¿no? En Honduras estamos muy acostumbrados a que votamos por tradición, porque este es mi partido, por fanatismo, por clientelismo, porque tenemos compromisos laborales, yo qué sé. Pero lo último que pensamos es ver individualmente a los candidatos y candidatas. Entonces, creo que sí es muy importante que en la ciudadanía empiece a haber esa espinita y empiecen a haber esos debates y ese interés por conocerlos y por auditarlos después ya cuando están en el poder. Vamos, nosotros necesitamos como ciudadanos subir el estándar. O sea, no es los políticos que tenemos que son capaces de no entregar si no entregan su propia información, olvídense que nos van a entregar cuánto gastaron, o cosas por el estilo. Entonces también yo creo que es hora de que subamos nuestra autoestima como individuos dentro de una sociedad, y que exijamos más y que califiquemos más, porque nosotros nos merecemos más.
pero el que no puede medir no puede hacer cambios tampoco. Entonces, si no los podemos medir, si no nos esforzamos nosotros por medirlos, incluso aquellos que no ponen nada, pues. Yo me acuerdo las primeras veces que empecé a hacer este ejercicio, que yo empezaba a estudiar todos los votos, ¿verdad? No más poder, y buscaba, lo hacía por descarte. Y, por ejemplo, las personas que no tienen información los descarto, porque ¿en base a qué yo puedo tener un criterio de ellos si no los conozco, no sé de dónde vienen, no sé dónde está? Y también yo creo que hay otra cosa bien importante, y es que tenemos que tener cierta sensibilidad de las cosas que quizás no nos afectan a nosotros, pero les afectan a los que están al lado nuestro. Entonces, tal vez a mí no me va a afectar, que finalmente si me afecta, ponte tú las sedes. Ahora, a mí quizás no me vengan a expropiar porque tal vez mi zona no está en la zona donde van a estar las sedes. Pero ¿qué pasa con los que están al lado mío? Entonces, creo que también como individuos podemos desarrollar esa sensibilidad de yo creo que a mí no me afecta, pero voy a hacer este voto, mi voto lo voy a usar también para poder apoyar a los otros individuos en mi sociedad que sí se ven más afectados por eso. Si yo tengo acceso a salud privada, entonces tal vez debo de poner mi voto en aquellos lugares donde la salud pública, de aquellos que son usuarios de la salud pública, vayan a tener un mayor beneficio, y así sucesivamente. Pero sobre todo que si nosotros, bueno, ya vemos cómo hemos venido como en una decadencia. Pues yo creo que lo que estamos viviendo para estas elecciones nunca lo hemos vivido, y esperemos que también cambiemos para que no se tenga que vivir tanta incertidumbre, o sea, yo creo que la mayoría ahorita está planificando qué va a hacer después de las elecciones, porque ya sabemos que va a pasar algo, y eso dice muchísimo de la situación en la que está. O sea, que de verdad que las elecciones sean una vaina como de sumamente preocupación, y no solamente el día de las elecciones, sino que los días después. Entonces uno tiene que hacer un plan B para la crisis. Eso, pues, lamentablemente no está completamente en nuestras manos, pero lo que está en nuestras manos, pues es responsabilidad nuestra ser diligente, y subámosle el estándar a esa gente, porque esa es la gente al final que decide por nosotros y que decide por el futuro de nuestros hijos, y lo que hacen hoy va a repercutir durante décadas. Pues, o sea, nosotros estamos pagando los platos rotos ahorita, de la década de los 80, de las personas inmiscuidas en los conflictos de los 80 para atrás, que nunca recibieron castigo. Ahora tenemos incluso a sus hijos, a sus nietos, cometiendo los mismos actos de corrupción, bueno, no los mismos, peores, digamos, inmiscuidos en cosas de crímenes organizados, como lo estuvieron en los 80 sus padres y sus tíos, y así sucesivamente. Entonces, pues es momento de exigir más, y esta es una herramienta que permite exigir más y nos va a subir a nosotros nuestro estándar como ciudadanos, y lo vamos a poder subir el estándar también a ellos, porque necesitamos creo que alguien comentó que la mayoría no tenían universidad, y nos están representando para que ojalá algún día todos tengamos acceso a la educación. Entonces, ¿cómo vamos a llevar hay varias contradicciones ahí, ¿no? Y pues nos toca poner de nuestra parte para ir simplificando esas complejidades y pasar a otras que nos permitan avanzar. Así que eso, hay que estudiar muy bien el voto, y lo que no podamos cambiar para estas elecciones, mirar hacia el futuro, porque eventualmente vamos a tener que tener un punto de quiebre, en que vamos a salir adelante. Si no es en estas elecciones, será la siguiente, pero si no hacemos mucho estas elecciones, las siguientes están más o menos ya condenadas. Así que eso, y mis felicitaciones a todo el equipo de Contracorriente. Es un maravilloso trabajo
el que están haciendo. Para mí es como un regalito de democracia que poder tener esta herramienta. Así que enhorabuena, y también ha sido el futuro en que también podamos seguir teniendo esta herramienta después de las elecciones para poder entender el contexto político que tenemos y poder fiscalizar mejor a las personas que nos gobiernan y que toman acciones que repercuten en nosotros durante décadas. Y muchas gracias por la invitación también. Gracias Esther, y bueno, gracias a Otto, a María Celeste, a Laura y al resto del equipo también, a Stephanie Chávez, a Francis Calix, a Sandra Ruiz, que no, bueno, solo Francis está aquí, pero la otra parte del equipo está en el norte del país, y que siguen haciendo el trabajo de las encuestas y siguen haciendo el trabajo tecnológico también detrás de este proceso. Al equipo de Ideas Complejas también, que nos ayuda a desarrollar esta web, al equipo del Salmón Digital, que también organizó este evento, y bueno, también a los auspiciadores que ya han visto en pantalla, que hicieron posible esta herramienta, y que bueno, que es una herramienta que va a seguir construyéndose. Entonces, muchas gracias.